Mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 6 y 8. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Oremos cuando lo hacemos dentro del ámbito de la palabra de Dios, y es una blasfemia, o tal vez mejor de los casos, una vana repetición cuando las peticiones son contrarias a la Biblia. David, por lo tanto, mientras oraba, mantuvo sus ojos en la palabra de Dios. Abatida está mi alma, clama, vivifícame según tu palabra. Sea hacer mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Salmo 119, 25 y 28. Es cierto, el Espíritu Santo nos aviva y anima mediante el corazón del cristiano que orar sin la palabra, sino que lo hace con y por medio de la palabra. El Espíritu Santo lleva la palabra a nuestro corazón y la abre para nosotros, de forma que somos estimulados a ir al Señor en oración y contarle cómo nos va, y también a razonar y a suplicar conforme a su palabra. Esta fue la experiencia de David, aquel gran profeta de Dios. Daniel también, comprendido por la palabra que la cautividad de los hijos de Israel estaba a punto de terminar, declaró su oración a Dios conforme a la Escritura. Daniel 9, del 1 al 3 dice: en el año primero de Darío, hijo de Arzuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplir la desolación de Jerusalén de 70 años, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, de forma que vemos aquí, en la medida que el Espíritu es el consolador y el consejo del alma, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, seremos guiados por la palabra de Dios y oramos conforme a sus enseñanzas y a sus promesas. Esta es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo dejó de orar por liberación, aunque su vida peligraba. Dijo que podía orar a su Padre y que Él podía enviarle docenas de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumpliría la palabra de Dios? Lo puedes leer en Mateo 26, del 53 al 54. Si hubiera habido una palabra para eso en la Escritura, Jesús había estado muy pronto lejos de las manos de los enemigos y los ángeles le habían ayudado inmediatamente. Pero las Escrituras no garantizaban este tipo de oración, porque Él tenía que morir por nuestro pecado. La verdadera oración pues debe ser conforme a la palabra de Dios y sus promesas. El Espíritu Santo te dirigirá mediante la palabra, la forma y cómo sustentar las oraciones. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto lo dice en 1 Corintios 14, 15. No hay comprensión sin la palabra, porque ni la gente rechaza la palabra de Dios. Si la gente no busca la palabra de Dios, ¿qué sabiduría va a tener? ¿Qué sabiduría vamos a tener si no leemos? Y si no sabemos la palabra de Dios, solamente si oramos conforme a la palabra de nuestro Señor, podemos orar en el Espíritu, podemos orar conforme a sus promesas y podemos reclamar las promesas que Dios tiene para cada
uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial tiene muchas cosas escritas y hay muchísimas promesas en la Biblia. Tú las puedes orar y las puedes reclamar. Puedes orarlas en primera persona y las puedes reclamar. O cuando vayas a orar, le puedes pedir al Espíritu Santo que te recuerde las promesas que están en la Biblia y espontáneamente tus palabras van a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial, así como Pablo deseaba usar palabras acortadas en sus oraciones mediante la dirección del Espíritu Santo. Señor, yo también te pido, mediante tu Hijo Jesús de Nazaret, que me remedes las promesas y palabras de las Escrituras que puedo aplicar para mis situaciones particulares en la vida. Oro pidiendo que me guíes en la aplicación de la palabra en la oración, de forma que pueda hacerlo conforme a tu voluntad y ser entonces capaz de manifestar tu glorioso y amoroso poder a todo lo que me rodea. Te lo pido por nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios eterno, Señor, haz que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, crea en mí un hambre de tu palabra y que yo pueda utilizar, Padre Celestial, cada promesa, Señor, en cada circunstancia de nuestra vida. También te pido por mis hermanos que están escuchando, Padre Celestial, esto, para que ellos también puedan utilizar, Padre Celestial, tu palabra, Padre Celestial, para que tu palabra, Señor, sea, oh Dios eterno, derramada en ellos y ellos puedan, Señor, en cada circunstancia de su vida apreciar, Señor, la parte de la Escritura que tú tienes para ellos y así poder orar conforme a tu voluntad y conforme a tu sabiduría. Padre Celestial, te lo pido en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Danos un espíritu de oración, danos, oh Dios eterno, más sujeción a tu palabra y a tu Santo Espíritu para que nos guíe siempre, Padre Celestial, y nos revele, Señor, en qué y cómo debemos orar. Te lo pedimos en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.